Hola, buenos días, chicos de octavo. Soy la profesora de Historia Daniela Toro y hoy día vamos a trabajar el objetivo OA5, que es caracterizar al mar Mediterráneo como ecúmene y espacio de circulación e intercambio y donde surgieron civilizaciones muy importantes como la griega y la romana. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre la cultura romana y quiero empezar principalmente haciéndole dos preguntas. ¿Han escuchado hablar de la diosa Atenea? Y segundo, ¿qué saben sobre Italia, ese gran país muy conocido? Les voy a dar un espacio para que reflexionen. Yo sé que ustedes puedan reflexionar y ayudarme a empezar a guiar los aprendizajes. Bueno, la primera pregunta hacía referencia a si han escuchado de la diosa Atenea. Bueno, la diosa Atenea, para que ustedes sepan, es la diosa de la sabiduría y la justicia. Los romanos eran politeístas, o sea, creían en varios dioses. Tenían a la diosa Atenea, tenían a Dionisio, tenían a Zeus, a muchos dioses que para ellos eran muy importantes, ¿ya? Por eso se dice que eran politeístas, creían en varios dioses, ¿ya? Y es importante comenzar esta clase comprendiendo un poco de lo que ellos, lo que los romanos eran en sí y sus creencias, ¿ya? Y la segunda pregunta tenía referencia a qué conocen sobre Italia. Bueno, yo creo que ustedes conocen de Italia principalmente lo que es la pizza, ¿ya? Y su rica comida y su rica gastronomía, los espagueti, toda esa gastronomía tan rica y deliciosa que nos ofrece Italia. Vamos a empezar. ¿Por qué pregunté esto? Porque principalmente es aquí en Italia donde surge esta gran civilización llamada Roma, civilización romana. ¿Ya? Vamos a empezar primero señalando que estos romanos se desarrollaron y ubicaron en la península que se conoce como península itálica. En esta península itálica habían varios pueblos, por así decirlo, ¿ya? Teníamos los etruscos, teníamos los latinos, que se conocían como latinos, y teníamos a los griegos. Los etruscos se ubicaron en el norte de esta península itálica. Si ustedes ven Europa y ven un mapa, van a entender que la península itálica es la botita, que se conoce como la bota. En ese sector se desarrolló la civilización romana. En el norte de ese sector se ubicaron los etruscos, ¿ya? En el sector del centro de esta bota se desarrollaron los latinos y en el sur se desarrollaron los griegos, ya principalmente para que comprendamos que en esos tres sectores se desarrollaron estos pueblos, pero principalmente vamos a estudiar primero en esta clase a los latinos y a los griegos, ¿ya? Entonces, los latinos, gracias a los latinos, fueron ellos los que fundaron Roma. Ellos fundaron Roma, los latinos, ¿ya? Ellos se dedicaron a la agricultura, al cultivo de diversas especies y a la ganadería, a domesticar animales, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Los griegos, tanto como los latinos, los romanos, tuvieron una relación muy importante, una relación comercial. Ya ellos se pudieron intercambiar productos comercialmente. Es importante destacar eso. ¿Ya? Esta península itálica que les indico, donde surgieron, donde nacieron los romanos, ellos se ubicaron en este territorio porque este territorio era de un clima muy agradable. Era de un clima muy agradable esta zona y tenía, muy importante, suelos fértiles, o sea, suelos muy ricos para poder cultivar. Entonces,
si nos preguntan a nosotros por qué estos pueblos se ubicaron en esta zona, hay que contestar porque había un clima agradable y porque los suelos eran muy fértiles, ideales para el cultivo, ¿ya? Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es las características principales de esta civilización romana, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con la economía. Ellos, como dijimos, se desarrollaron la agricultura y principalmente el comercio, ¿ya? Ellos cultivaban y cultivaban en las villas, ¿ya? Y estas actividades entonces son las básicas. La agricultura, cultivaban ciertos productos, principalmente verduras, y el comercio. ¿Qué se refiere con el comercio? Este comercio se desarrollaba por vía terrestre y vía marítima, o sea, por el mar. Ellos comercializaban por vía terrestre y por vía marítima, ¿ya? Vía marítima a través de los puertos y vía terrestre a través de las calzadas, de los puentes, ya principalmente, ¿ya? Es muy importante entender entonces esto, que las principales actividades económicas de la cultura romana, de la civilización romana, fueron la agricultura y el comercio, y que ellos comercializaban distintos productos, materias primas como verduras, ciertos animales, por vía terrestre y por vía marítima, o sea, por tierra o por mar intercambiaban estos productos, ya comercializaban, ya lo que favoreció a que esta cultura empezara a tener un crecimiento económico, ya. Esto es lo principal de la economía romana, ya. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la sociedad romana. Tenemos ya que en la sociedad romana, principalmente tenemos que entender que la sociedad romana vivía en ciudades que estaban amuralladas, ¿ya? Y estas primero estaban amuralladas, y segundo, tenían dos funciones. Tenían la función económica, esas ciudades, función económica y función política. Tenían dos funciones las ciudades principalmente, ¿ya? Función económica, donde se intercambiaban en estas ciudades ciertos productos, y una función política de vigilar el funcionamiento y la administración de estas ciudades, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Con respecto a la sociedad, principalmente yéndonos más en profundidad, es importante entender que habían grupos sociales dentro de Roma, donde tenemos a los nobilitas, los caballeros, los artesanos y comerciantes, la plebe urbana, la gente común y corriente, y tenemos a los campesinos, ¿ya? Pero también tenemos a los esclavos, ¿ya? Que eran los que hacían el trabajo más pesado, ¿ya? Y tenemos a los hombres libres, que podían ser extranjeros o ciudadanos, ¿ya? Para que tengamos claro entonces. En primer lugar, tenemos los que tenían más recursos económicos, que eran los nobilitas, que eran los que tenían más dinero.
dinero. Después tenemos, como dije, a los caballeros, que también tenían recursos, muchos recursos. Entonces después tenemos a la gente más común, que eran los artesanos y campesinos. Artesanos y campesinos, como dije, la plebe, o sea, la gente común y corriente, a la gente común y corriente se le decía plebe, ¿ya? Y tenemos finalmente a los esclavos, que no tenían ningún derecho, no tenían derecho a nada prácticamente, ¿ya? Y esta plebe se dividía en hombres libres. Eran hombres libres esta plebe, esta gente común y corriente, podíamos dividirla en hombres libres, en extranjeros y ciudadanos, porque habían gente extranjera que no tenía derecho, ¿ya? Los extranjeros principalmente junto con los esclavos prácticamente no tenían derecho, ¿ya? Entonces, solamente tenían derecho los que eran ciudadanos romanos principalmente. Ellos podían tener muchos derechos, mientras que los extranjeros y los esclavos no tenían ni un derecho político. No podían decidir por nada. ¿Ya? Entonces, número uno, los más que tenían más recursos, los nobilitas. Después vienen los caballeros, en segundo lugar, tercer lugar, los artesanos campesinos, en cuarto lugar, la plebe común y corriente, que se divide en extranjeros y ciudadanos. Y finalmente tenemos los esclavos, ¿ya? Que son lo más bajo en esta, podríamos decir, pirámide social, ¿ya? Quienes no tenían derecho, quiero que les quede claro, quienes no tenían derecho eran los esclavos y los extranjeros. Ellos no tenían derecho, ni un derecho político, sin derecho, ¿ya? Después de haber visto todo este tema de la sociedad y la economía romana, quiero que me respondan las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Por qué creen que esta civilización se asentó en la península ibérica, o sea, en la bota, que les enseñaré dónde está actualmente Italia? 2. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas que tuvieron los romanos? Y 3. ¿Qué te parece que los grupos sociales estuvieran tan divididos por riqueza? ¿Qué te parece esa división tan dura, esa división tan sin poder moverse? ¿Ya? Y por último, dibuja cómo te imaginas la vida en la antigua Roma, ¿ya? Es importante que me manden por inbox estas preguntas y como plazo para que me las envíen, les voy a dar hasta el 6 de abril para que me envíen al inbox este desarrollo de este cuestionario, ¿ya? Gracias por haber prestado atención a esta clase. Se despide la profesora Daniela.